con discapacidad de 200 organizaciones y 24 federaciones. He traído proyectos de desarrollo para el Perú, soy impulsor, ideólogo de leyes y tratados internacionales. Una currícula bastante larga, bastante grande. Cuéntanos, Wilfredo, de llegar al Congreso, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿En qué vas a trabajar? ¿A qué tipo de personas también te vas a dirigir y vas a ayudar? Son 3 segmentos el que voy a trabajar: el de la niñez y la juventud, de los adultos mayores y las personas con discapacidad, porque como ves, soy una persona con discapacidad, no veo nada, soy una persona ciega. En el caso de la niñez, me interesa trabajar el ámbito de la alimentación y la educación. Tenemos niños en el Perú hasta el 17% con desnutrición crónica, sin alimentos, van a la escuela en las zonas rurales sin los alimentos adecuados, en consecuencia su rendimiento no es bueno. Necesitamos además una revolución educativa que permita en el Perú que del 3% que hoy es la inversión pública del PBI, se aumente al 6%, este es un planteamiento de nuestro partido Gana Perú y que se puede hacer porque los recursos existen. En el caso de los jóvenes necesitamos que la universidad pública reciba el 1% del presupuesto del Estado para que la misma desarrolle trabajo de investigación, de ciencia, de tecnología, de que existan convenios entre gobiernos municipales, regionales, para que la universidad realmente sea parte del desarrollo. En el tema de las pensiones no contributivas de los adultos mayores, hay 2,5 millones de adultos mayores y 1,5 millones de ellos viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema porque eran informales, trabajadores independientes, en muchos casos vivían del cachuelo y hoy no tienen ninguna pensión ni atención de salud. Gana Perú plantea que de ser gobierno nosotros vamos a plantear lo que se llamaría la pensión 65, que todo adulto mayor de 65 años tenga una pensión no contributiva sin aportaciones y que sea de 250 soles. En materia de discapacidad, Jacqueline, permíteme decirte, yo tengo un trabajo de larga data, soy ideólogo de que hoy existan en todas las municipalidades del Perú unas oficinas de protección, organización de vecinos con discapacidad. Soy ideólogo de que en las regiones existan oficinas regionales de atención a las personas con discapacidad. He trabajado en el tratado más importante del planeta, que es la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad de Naciones Unidas, y te podría enumerar muchas leyes. ¿Qué queremos? Que las personas con discapacidad, que hoy son 4 millones de seres humanos, el 82% en condiciones de pobreza, tengan empleo. 2 millones en edad de trabajar y solo lo hace el 11%. ¿El Estado nos va a dar el empleo? No, en ningún país del mundo. Hay que promoverlo. El Estado tiene que ser un promotor y nosotros ya hacemos tareas de desarrollar emprendimientos, actividades de pequeña y microempresa, estamos desarrollando proyectos, podemos traer recursos del exterior, pero además hacer que el Estado promueva estas capacidades. Y en el tema de la niñez y la discapacidad, te comento, 900,000 niños en edad de estudiar con discapacidad, solo 48,000 van a la escuela. Si estoy en el Congreso, te digo a ti, madre de familia, padre de familia, no podremos tolerar esta actitud inmoral y ayudaremos para que todos nuestros niños con discapacidad vayan al colegio. Hay que darles rehabilitación, hay que darles capacitación, preparación. Esas son las tareas centrales de mi trabajo, Jacqueline. Hablando de educación, hay una extensa población con discapacidad y sobre todo menores de edad. Particularmente he observado que no todos los colegios cuentan con la implementación necesaria para personas con discapacidad, discapacitadas, y en otros casos utilizan pequeñas casas para poder enseñarlos. Sí, fíjate tú, lo que sucede es que hay toda una teoría, una declaración que se ha hecho muy presente en noticias, que es la educación inclusiva, que consiste que todos los colegios deben recibir a los niños con discapacidad. Eso es teórico, en los hechos no se da porque la inversión pública, el dinero de todos los peruanos no se aplica, no se dedica estos recursos a que los niños con discapacidad vayan a la escuela. ¿Cómo va a ir un niño que no camina en una zona rural a la escuela si no tiene la silla de ruedas? ¿Cómo puede un niño que no ve, como es mi caso, ir a la escuela sin una preparación, una adaptación para el estudio de la matemática, de la física, de la química? Estas cosas tienen que tener metodologías didácticas especiales. Eso es lo que tenemos que trabajar de manera importante. Creo que particularmente también implementar lo que son autobuses, quizás preferenciales para estas personas, porque muchos de ellos, autobuses públicos, no respetan a las personas con discapacidad y es más, no los dejan subir a los buses. Un aspecto muy interesante el que señalas, la accesibilidad.
Desde hace 32 años en el Perú, en el gobierno militar, existen normas de accesibilidad. Lo tiene la municipalidad, los gobiernos regionales, el gobierno central. Debemos desarrollar una infraestructura física del Estado accesible para la silla de ruedas, para el bastón, para la muleta, para la madre gestante, para el adulto mayor, para el que tiene una discapacidad temporal. Pero también es importante que los privados que dan servicios públicos, como es un restaurante, un cine, un teatro, etcétera, etcétera, cualquiera sea la modalidad, también sean accesibles y la ley lo ordena. Por eso es que nosotros creemos en un pueblo y ciudades accesibles. Si hablamos de salud, ¿de qué forma lo va a trabajar? Fíjese usted, la salud tiene 4 elementos concretos: la promoción, la prevención, la rehabilitación y el tratamiento. Sin embargo, la ley solo contempla 4 temas, que es la cirugía, la medicina general, la prevención y la ginecología. ¿Qué significa? Que no hay rehabilitación. Y lo que es peor, de los 7.500 centros de salud en el Perú, la mayoría no tiene los profesionales del caso, no hay la medicación. ¿Quiénes sufren? Los más pobres, porque no tienen la adecuada tecnología para el tratamiento. Sin embargo, un congresista, un funcionario, alguien que tiene dinero, se trata en una clínica con toda la tecnología y caso con los medicamentos. Esto hay que garantizar la gratuidad de la salud adecuada para todos los peruanos y especialmente para los seres más pobres del país. En lo que se dice de hospitales, postas más conocidas que son en pueblos jóvenes, la infraestructura ni la atención suele ser la indicada o la mejor. Como le he dicho, usted va a una posta médica, no hay los elementos tecnológicos, no está la medicina, puede usted encontrar un enfermero, una enfermera, a veces no hay los médicos, porque solamente hay 11.000 médicos en el Perú. Por eso es que tenemos que trabajar de manera importante en esta tarea. Permítame, Jacqueline, mencionarle un asunto. Hay 1,5 millones de adictos en el Perú. Los que normalmente son los futuros delincuentes, los que van a desarrollar esta inseguridad ciudadana. Usted sale a la calle, violan, matan, roban, asaltan. No todos son delincuentes, hay que recuperarlos, pero el Ministerio de Salud solo tiene 100 camas para ellos, es decir, no hay una política nacional de atención a la adicción y creo que esta es una tarea que también me interesa trabajar. 9:14, ya escucharon las propuestas y sobre todo con mucha seguridad y firmeza de lo que dice Wilfredo Guzmán, quien está postulando al Congreso por el partido de Ollanta Humala, Gana Perú, con el número 15. ¿Algo más que tengas que agregar, Wilfredo? Solamente decirle a la madre de Canto Grande, de San Juan del Lurigancho, de Lima en general, al padre, al joven, al adulto mayor, a las personas con discapacidad, hay un crecimiento sostenido en el Perú de hace 10 años. ¿Lo sientes tú? Realmente cuando vas a alimentarte en tu casa, cuando vas al mercado, cuando pagas el agua, la luz, los útiles escolares, ¿sientes tú, padre de familia, que ese crecimiento te llega? La respuesta es contundente, no la sentimos. Ayúdanos a cambiar de hacer política en el Perú, nuevos rostros, nuevas gentes, nuevas ideas y sobre todo, luchemos profundamente contra la corrupción galopante que hace perder 13.000 millones de soles al año que se podrían utilizar en programas sociales para los niños, las personas con discapacidad, los adultos mayores. Wilfredo Guzmán, este 10 de abril, ¿qué es lo que tienen que escribir y marcar los pobladores de San Juan del Lurigancho? Muy bien, votar por Ollanta Humala a la presidencia de la República marcando la O. En el caso de congresistas también marcar la O y escribir en un recuadro el número 15. Muchísimas gracias. 9:16.